¿Qué era la otra que me había dicho ahí? No me acuerdo porque fue cuál fue la pregunta que me hizo. Lo de los niños, que si lo que porque el niñito lo habían bautizado la señora era evangélica. Ah, perfecto. Gracias. La segunda. Esta señora, cuando se salió de la iglesia, a ella nadie le dijo, porque a los católicos nadie le ha dicho, hasta ahorita que estamos tratando de decirles que salirse de la iglesia es un pecado llamado apostasía. Incluso esa palabra de apostasía, muchos de ustedes no la habían escuchado. Es un pecado, es renegar de la fe, es renegar, cuando es herejía, es renegar de una verdad de la fe. Por ejemplo, decir Jesús no es Dios. Es una herejía. El Papa es la bestia, una herejía. La Iglesia Católica es la gran prostituta, una herejía. Pero cuando son varias herejías juntas, se llama apostasía. Cuando se niega muchas verdades de fe, que es el pecado de los protestantes. Pero el católico se mete a protestante y no tiene conciencia de pecado. Cree que lo está haciendo bien. Y Satanás lo engaña a tal punto que dice, me salí de católico y me metí a cristiano. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Se salió de la iglesia verdadera cristiana y se metió a apóstata, a protestante, a hermano separado, como usted lo quiera llamar. Pero no se metió a cristiano, según la Biblia, se mete uno cuando se bautiza. Ya era bautizado, ya era cristiano. Y este pecado de apostasía está en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Es un pecado de apostasía. Y la gente no lo sabe. Por eso los evangélicos dicen, yo no mato, yo pecado no tengo, yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no bailo pegado, yo no soy como los católicos, adúlteros, concubinos, sinvergüenzas, ladrones. Yo pecado no tengo. Y no sabe que hay un pecado al renegar de la fe, que era el pecado de San Pablo, ¿se acuerda? Renegó de la fe, persiguió a la iglesia de Cristo, renegaba de la doctrina, de la enseñanza de Cristo. Pertenecía a una religión, era creyente, creía en Dios, conocía las Sagradas Escrituras, conocía hasta entonces. El pecado de Pablo era renegar de la fe de Cristo, de las verdades de fe, de la doctrina de Cristo, de la iglesia de Cristo. Y él mismo se lamenta de haber perseguido a la iglesia. Vamos, el pecado de apostasía, 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Por eso se llama apostasía, apostatarán, que en castellano significa renegarán. Y que ustedes lo pueden escuchar claramente del labio de los protestantes cuando dice, aleluya, gloria al Señor, hace 5 años conocí la fe, conocí la luz, salí a la luz, estaba en la oscuridad. Cuando yo era católico era una idólatra. Cuando yo era católico iba a misa, me confesaba con un hombre pecador igual que yo. Está declarando públicamente que él es un apóstata, está renegando de la fe. Y eso es un pecado. Pero es un pecado grave. Es un pecado grave. Que para esa persona volver a la iglesia necesita sí confesarse y luego públicamente dentro de la iglesia volver a rezar el credo para que el sacerdote lo vuelva
a recibir en la iglesia. Porque es un pecado de apostasía. Se aparta de la iglesia, se aparta del cuerpo de Cristo. Es como cuando usted a un gajo, a un árbol le quita un gajo y lo pone aparte. Se va secando, se va muriendo espiritualmente. Repítalo. Pero el Espíritu dice claramente, Y a pesar de que el Espíritu Santo lo dice claramente, la gente no lo entiende, no lo quiere creer, no lo quiere escuchar. ¿Y qué dice claramente? que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y para dónde se irán? Escuchen. escuchando a espíritus engañadores, Comienzan a escuchar espíritu. Aleluya, gloria al Señor. A mí me habló el Espíritu y la Biblia dice que sí es un espíritu, pero que no es el Espíritu Santo. Que sí es un espíritu que saca a la gente de la iglesia. Que sí es un espíritu que les habla, pero no el Espíritu Santo. Otra vez, repítalo. escuchando a espíritus engañadores. Esto no lo saben los católicos. Y los católicos dicen, es que a los protestantes les habla el Espíritu. Sí es un espíritu, pero espíritus engañadores. Y yo no sé si ustedes lo han observado o no. Presten atención a ver si es mentira o es verdad. Observen a doña Pánfila, que hoy es católica y no le queda ninguna cita en la cabeza. Hoy es católica y el padre dice, vamos a evangelizar, y no sale a evangelizar. Le da miedo hablar. Le da miedo ir a casa por casa. No tiene tiempo para salir a evangelizar casa a casa. Se mete a evangélica. Y viene el que se llama Julano Pastor e invoca al Espíritu, pero no sabemos qué espíritu. Y ese espíritu hace que esa señora tenga una transformación en la mente. A pesar, en el momento en que le impone las manos el Julano Pastor, se le hace un lavado de cerebro. Ayer decía, Cristo es Dios. Hoy, que es testiga de Jehová, dice, Cristo no es Dios. Ayer decía, Cristo está en la hostia. Hoy dice, la hostia es un pedazo de pan, símbolo de Cristo, símbolo del cuerpo de Cristo. Ayer decía María, la Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, la madre de Dios, después de que recibió el espíritu engañador, dice María es una prostituta, una mujer cualquiera. Ayer decía, soy hijo de la Santa Madre Iglesia Católica, después que recibe el espíritu engañador, dice, la Iglesia Católica es la gran prostituta, la gran Babilonia. Ayer decía el Papa es el vicario de Cristo. Hoy dice el Papa es el anticristo, la bestia del Apocalipsis. Ayer le daba miedo salir a predicar que Cristo estaba en la hostia, que había que confesarse, que María era virgen, que el Papa es el vicario de Cristo, que la Iglesia es la esposa de Cristo. Al recibir el espíritu engañador, sale a predicar todas las mentiras y falsedades con facilidad, sin miedo, sin temor, porque el espíritu engañador le lavó el cerebro y la mamá no entiende cómo cambió. Al punto que si es testiga de Jehová, su mamá se puede morir y no le puede hacer transfusión de sangre, porque le lavaron el cerebro a tal punto. O a los hijos. Observen que dice espíritu engañador. Esto no lo saben los católicos y piensan que a todos los protestantes les habla el mismo espíritu y que es el mismo espíritu que actúa en la Iglesia Católica y en la Iglesia Protestante. Que no es así. Observen que el Espíritu Santo que San Lucas hablaba en Lucas 1:42, que cuando fue a visitar la Virgen María, Santa Isabel, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y al punto que le hizo gritar el Espíritu Santo, María es bendita entre todas las mujeres. Pero después que el pastor le impone las manos
y le hace recibir un espíritu engañador, comienza a decir: María no es bendita entre todas las mujeres. María es una mujer cualquiera. María es una prostituta. Recibió otro espíritu engañador que no es el de Cristo. Y Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, llegó a decir: ¿y quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Con el Espíritu Santo contempló la grandeza de María por ser madre del Señor, que es Dios. Pero llena del espíritu de mentira y de falsedad, dice: yo soy más que María. Cuando yo me muera me voy con tu ropa y zapatos para el cielo, pero María está en el infierno. Y por eso los católicos dicen: Dios te salve María, porque esa está en el infierno. Y los católicos piden que la salve. Díganme si no es un espíritu engañador el que recibe.